Les va, le habla Miguel Fernández. El día de hoy voy a hablar no del ataque en sí de Pearl Harbor, sino el por qué sucede, el contexto, digamos, y por sobre todas las cosas, por qué no supieron los estadounidenses por qué iba a ocurrir el ataque. Para eso lo primero que hay que entender es por qué Japón entra en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, hay que diferenciar el capitalismo colonial impuesto por los europeos, especialmente ingleses, franceses, holandeses, y el capitalismo estadounidense que se impone después de la Segunda Guerra Mundial de libre acceso a las mercaderías y los consumidores, que es de libre comercio. O sea, hasta la Segunda Guerra Mundial, si un país quería desarrollarse, generar industria, dependía de acceder a los mercados y las materias primas. Cuando Japón se inicia esta senda de expansión y de crecimiento a fines del siglo XIX, lo primero que hace es expandirse hacia Corea y China, imitando lo que hicieron los ingleses, franceses. O sea, eran las potencias de la época, ellos imitan exactamente lo igual. ¿Qué sucede después de la Primera Guerra Mundial? Entrará a suceder lo que se denominó por algunas fuentes la Segunda Era Industrial, que era, en vez de necesitar solamente carbón y hierro, necesitar otras materias primas como petróleo, aluminio, otros minerales, caucho. Y ese es el objetivo fundamental de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el ataque de los japoneses. O sea, tenían profundas restricciones en cuánto comprar, cómo comprar, a quién vender. Tenían una limitación real realmente de desarrollarse, que es lo que explica por qué Alemania y Japón hoy en la actualidad no son tan belicosos. Simplemente ya no tienen esa necesidad. Pueden acceder a las materias primas y pueden acceder a los mercados. Entonces, lo primero que le van a hacer es explicarles este mapa que les pongo a continuación. Básicamente, lo que van a ver al norte, todo lo que es rojo, un mapa desde 1939, de septiembre de 1939. Sería todos los territorios controlados por Japón, que no solamente serían las islas, sino la parte continental de China, y un conjunto de islas pequeñas distribuidas en el centro del mapa con esos círculos rojos grandes. En amarillo, todo lo que dominaban los ingleses. En moradito, que es lo que es actualmente Vietnam, ahí al sur Francia, y mucho más lejos, al lado de Australia, unas islas. Holanda anaranjado, que es todo lo que están las islas muy cercanas a Australia, al sur. Portugal, una pequeña isla muy al sur. Y Estados Unidos controlaba, aparte de Pearl Harbor y unas islas aisladas en el oeste, Filipinas. ¿Cuál era el objetivo estratégico de Japón? Ir a tomar la producción de recursos, sobre todo de las islas holandesas, que es todo lo naranja, todo lo que es Malasia, que era muy rico en petróleo, en caucho, en productos agrícolas, en bauxita, que es para aluminio, para producir aluminio, y también la zona de ¿cómo se llama esto? De Birmania, que es la zona de amarillo antes de llegar a la India, productora de petróleo y todo de los ingleses. Y el otro objetivo secundario para garantizar las comunicaciones era tomar a Filipinas. Filipinas estaba en el control de Estados Unidos y en ese proceso estaba un objetivo clave, era anular la base de submarinos que tenían en las Filipinas los estadounidenses, con más de 20 submarinos, y el poder aéreo, que podía cortar las comunicaciones a la isla de Japón. Entonces, ahí se iba a ver una tendencia a, ¿cómo se llama esto? Al conflicto, a la imposibilidad de esos bienes. Obviamente no es de la noche a la mañana, sino cuando los alemanes derrotan a Francia, lo que estaba en morado, que eran las colonias francesas, las van ocupando en una secuencia de tiempo, a fines del 40 y a junio del 41 en forma total, toda la zona ocupada por los franceses. Cuando esto ocurre, que ocurre en julio de 1941, Estados Unidos le hace un bloqueo total
comercial. En 40 se lo hace parcial, pero en 41, en julio, se lo hace total. Ese bloqueo total le quita todo el suministro de petróleo, fundamentalmente, y aparte de otros bienes, que hace que Japón tuviera una ventana solamente de un año de petróleo para objetivos militares, ni siquiera para el desarrollo de la población civil. Ahí que en esa fecha ya Estados Unidos sabía que iba a ocurrir un conflicto con Japón. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, si uno miraba en el mapa las islas de Rojo, que es la más al sur de Japón, va a ver que estaba muy cerca de las Filipinas, que era Estados Unidos, y al tomar en la zona francesa, que es la que está en moradito al sur, estaba muy cerca de los objetivos más importantes del principio de 1940, del 1941 en la ofensiva, que era todo lo que era la zona de Malasia, Indonesia, que básicamente la base naval de Singapur de los ingleses. ¿Por qué Estados Unidos no logra saber del ataque? A pesar de que los japoneses en 1905, en la guerra ruso-japonesa, ya habían destruido la flota enemiga en el puerto. Bueno, primero básicamente hay que entender que la operación, las bases japonesas de Hawái estaban a 6.000 kilómetros, a más de 6.000 kilómetros en vuelo de avión. Eso ya es una distancia extraordinaria, y que la operación era tremendamente arriesgada. De hecho, cuando la propone en febrero de 1941 el almirante Isoroku Yamamoto, fue rechazada varias veces, y ante la insistencia en la inminencia de la guerra en octubre se aprueba la operación. Básicamente, la Armada estadounidense sabía que la iba a pasar muy mal en los primeros meses de la guerra, y ellos, por ese motivo, preservaban la flota en San Diego, en el continente. ¿Qué pasó? ¿Por qué se moviliza la flota a Pearl Harbor? Por una decisión política, que en general siempre es la mayor causa de los motivos de los desastres militares. Es decir, el presidente Roosevelt decide, como una forma de presionar ante la expansión japonesa, trasladar la flota a Pearl Harbor, a pesar de que los almirantes estadounidenses les decían que no. Eso lo puso en una, entre comillas, exposición a un ataque. Hay que decir igual que la isla estaba muy fortificada, tenía una defensa costera muy importante, que no podían acercarse ningún barco acorazado a hostigar al puerto. Tenía una poderosa fuerza aérea que defendía la isla, de alrededor de 400 aviones, una defensa antiaérea para la época considerada importante, y una guarnición de militar importante. Es decir, independientemente de ese error político que se olvida para no castigar al presidente Roosevelt, tan importante en la historia, estaba muy bien defendida la flota. Entonces, ¿qué sucedió? Básicamente lo que estaba monitoreando Estados Unidos en el frente eran los transportes de flota. Es decir, lo más fácil que podía interpretar: los transportes de flota cercanos de la isla de Formosa, Taiwán, a las Filipinas, y los que estaban en la zona de Indochina francesa, o sea, el sur, en la región del sur, ahí tomada como base para lanzar la ofensiva de los japoneses contra las posesiones británicas. Como los transportes estaban en esa zona, ellos creían básicamente que los portaaviones estaban dando cobertura aérea a los mercantes y a la flota respectiva. Y para eso hay que entender una serie de situaciones que hacen que ese análisis, aparentemente muy lógico, haya resultado equivocado. Así que ahí vamos a hacer un apartado y vamos a explicar algo de tácticas de flota en aquella época. Hasta inclusive entrada a la Segunda Guerra Mundial, lo que se consideraba es que el acorazado era el arma principal, por una serie de factores, entre ellos el blindaje enorme de 40 centímetros, hasta 40 centímetros más, la potencia de las piezas de artillería, el peso de los proyectiles,
Pero se había considerado importante los portaaviones para dar cobertura aérea a esos acorazados y exploración, o sea, para poder localizar la otra flota. Pero en ningún momento se consideró en las armadas, ni siquiera en Inglaterra, que fue el que inventó el portaaviones, que podía ser el núcleo principal de una flota y que el acorazado quedaba obsoleto. En realidad fue una cuestión de la realidad y hasta fruto de la necesidad, en el caso de Estados Unidos, de recurrir después a que el núcleo de la flota fuera, y de la experiencia en combate, los portaaviones. Entonces, hasta esa época, lo que se consideraba era esa situación.